Bienvenidos a Cornerstone Casa de Dios. Esperamos que el siguiente mensaje sea de bendición para ti y tu familia. Y recuerda, si Dios es primero, buscaremos crecer para servir. Ok, mis hermanos, vamos a seguir, estamos hablando de los nombres de Dios, porque ¿cuál es nuestro eslogan de este año? ¿Alguien se acuerda? A ver, Luis, ¿cuál es? ¿Sí o no? Si Dios es primero, buscaremos crecer. Qué bárbaro, mis hermanos. Eso. Yo ahorita le picho unos dorinachos saliendo, no más por eso. Va. Lo decimos juntos, 1, 2, 3. Si Dios es primero, buscaremos crecer. Este es nuestro eslogan de este año, que esto quede en nuestro corazón, en nuestra mente. Y si realmente Dios es primero, vamos a buscar crecer. Así que los invitamos a todos a las 10 de la madrugada, los domingos. Si usted quiere crecer, acérquese, véngase los domingos a las 10, o acérquese con Juan Pablo o con Belina, con su esposa. Dígale, quiero crecer, ¿qué tengo que hacer? Y a ellos le dirán qué va a hacer. Y eso nos va a llevar a qué? A servir dentro de la iglesia. Y eso es algo maravilloso. Y hemos estado hablando que si Dios es primero, buscaremos crecer para servir. La semana pasada estuvimos y nos dio una gran exposición del pastor Legarreta hablando de algunos nombres de Dios. Hoy quiero yo compartirle otros nombres de Dios que estén en su mente, que estén en su corazón. Porque si decimos que si Dios es primero, pues tenemos que conocer a este Dios, saber quién es, cómo se llama. Y sus nombres tienen un significado maravilloso. Y eso nos da un entendimiento claro de las cosas para poder seguir caminando. ¿Cuántos vienen contentos, mis hermanos? ¿Cuántos vienen contentos? ¿Seguros? ¿Cuántos venían en el camino enojados? La verdad. ¿No? Qué bueno. Porque a veces, mire, Román sí venía enojado. Porque a veces a todos nos pasa que se molesta uno. Y ya cuando va llegando a la iglesia, ¿qué le dice a la esposa, a los hijos? Cara de iglesia a todos. A ver, vamos a entrar. Y ya cambias. Pero a veces venimos enojados porque alguien se levantó tarde, alguien me complicó la existencia, porque alguien se me atravesó. Algo pasó. Y a veces sucede. Pero si viene enojado, dice que si alguno está triste, cante alabanzas. Entonces, hoy ya cantamos, debe estar gozoso, y el gozo le quita el enojo y la tristeza. Ok, trae sus apuntes para que siga ahí anotando los nombres de Dios. Ok, vamos con uno. Jehová Jireh. ¿Lo tienen? Jehová Jireh, que viene siendo, su significado es Dios proveedor. Y esa es una de las cosas maravillosas. Pero a veces viene este nombre cuando hablamos de Dios proveerá, como que es aquel personaje muy parecido como papá pido y me da. Pero quiero darle un toque un poquito diferente a este Dios proveerá, porque sí provee. No creemos en la teología de la prosperidad, pero sí creemos en un Dios que prospera a sus hijos. Cuando obedecemos, cuando le damos a Él, y nunca le vamos a ganar de dar. Y la primera cosa que Él hizo fue dar a su único hijo. Y la verdad, nadie creo que estemos dispuestos a dar nuestro hijo sacrificio por alguien que haga algo malo. Y Dios estuvo dispuesto. Pero Jehová proveerá. Hay una cita maravillosa o una historia que podemos encontrar que nos enseña tres aspectos importantes en la obediencia. Esa la encontramos, si no me equivoco, en Génesis, cuando Dios llama a Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? No es Génesis 12, más adelante, porque Génesis 12 está el pacto abrámico, donde le dice tierra, descendencia y bendición, pero más adelante ya sabemos, y estamos, si no ha venido a los miércoles, se la ha perdido, estamos dando un panorama del Antiguo Testamento con mímicas, y vimos eso. Y este miércoles vamos a ver algo, el árbol genealógico, un poquito de Abraham, para que entendamos cómo es que están las tribus. Si a usted le interesa, vengas el miércoles, lo esperamos a las 7 de la tarde. Y una de las cosas que nos va a ayudar, Jehová proveerá esta historia a Abraham. ¿Se acuerda? Abraham no podía tener hijos. Dios le prometió descendencia, tierra y bendición. Y no podía tener hijos. Y una de las cosas que sucede, y nos adelantamos la historia, no vamos a adelantar que si ayudó a su esposa, y eso lo compartió el pastor Legarreta, pero uno de los aspectos interesantes fue que Dios, cuando nace, ¿quién? El hijo de la promesa, ¿quién era? ¿Se acuerda? Isaac. Muy interesante. Isaac es el hijo de la promesa,
Y una de las cosas, cuando ya nace el hijo de la promesa, más adelante dice que Dios le pide que ¿qué? Que le entregue a su hijo. Y pareciera algo incongruente porque si Dios me dice que soy padre de multitudes, todo es algo, a veces mis hermanos, es este Dios maravilloso que siempre va a usar la fe, siempre que queramos movernos en Dios, siempre va a usar lo no natural para quebrar todo pensamiento, toda lógica, porque así es Dios. Y esa es una de las cosas maravillosas, porque a veces queremos encasillar a Dios, estructurarlo, y es complicado, pero Dios siempre va a romper con nuestros paradigmas. ¿Y por qué digo esto? Porque si Dios le pidió, sacrifica a tu hijo, y Abraham ya pasaron algunas temporadas que vio la problemática y vio todo lo que implicó, porque desde que lo llamó Génesis 12, me dices que seré padre de multitudes y sabes que no puedo tener hijos, estamos en edad avanzada, está la situación complicada, y cómo resalta que ya tengo a este hijo, porque ya crece en toda la fe, porque al tenerlo, eso te lleva a otro nivel. ¿Cierto o falso? Yo siempre, y se los he dicho, siempre me dicen, pastor, usted habla como si tuviera dinero. No, no, no tengo dinero. Pero hemos visto cómo Dios nos ha dado dinero para pagar la iglesia. La propiedad ya es nuestra. Y estamos soñando construir y sabemos que no va a salir 20 pesos. Pero hablamos como si tuviéramos, ¿qué? Muchos millones. Pero ¿por qué estaba esa fe de que hablamos así? Porque ya vimos que Dios proveyó primero, ¿qué? Los centavos. Entonces, si Dios nos da los centavos, pues entonces, y lo mismo le platiqué. Cuando pasó lo de Pasmar, ¿y qué sucedió? Vi cómo Dios levanta a alguien de los muertos. Entonces, cuando me dicen, usted debe 1.400.000 pesos, pues dije, si Dios levantó 1.000.000, si levantó alguien de los muertos, pues Él va a proveer 1.000.000, ¿verdad? Y al final, todos saben la historia, pagamos nada más 50.000 pesos. Eso solamente lo hace ¿quién? El de arriba. Solamente cuando tú creces en fe, aumenta y te mueves en otro nivel. Entonces Abraham ya tenía un hijo, todo esto es por esto, todo tiene sentido. Pastor, pero si en la mañana le faltaba su crol, bueno, ahorita ya Dios me lo dio. Entonces, Dios le llama a Abraham y le dice, dame a qué? A tu hijo, entrégamelo. Y puede romper la lógica, pero Abraham ya tenía una fe, ya había crecido en fe, pero Dios lo quería llevar ¿qué? A otro nivel. Y dice, y no dice la historia, no maneja la historia, que haya cuestionado a Dios, de este Dios proveedor. No dice, porque dice muy de mañana o al otro día se levantó y agarró a sus criados, agarró un asno, preparó leña y dijo, vamos a ofrecer. Y van en camino, ¿qué van a ofrecer? Sacrificio. Llega, es interesante, mis hermanos, con sus criados, dice que de 2 o 3 días de camino, llegaron al monte y le dice a sus criados, hasta aquí llegan ustedes. Y solamente fue ¿quién? Abraham, Isaac, a ofrecer sacrificio. Y ahí es donde se llama ese monte Jehová, ¿sí? Porque Dios proveerá. Porque desde ahí está la fe de Abraham. ¿En qué aspecto? Que le dice su hijo? ¿Y en dónde está qué? El cordero, el sacrificio. ¿Y qué le dice? Jehová, mire, Jehová proveerá. Pero ¿cuál es este Jehová proveerá? ¿Qué provee? La primera, una de las cosas, mis hermanos, es obediencia. A través de la vida de Abraham, Dios quiere mostrarnos que Él provee obediencia. ¿Quieres ver bendición? Seamos obedientes. Así de fácil y de sencillo. La obediencia siempre traerá ¿qué? Bendición. Y esto es, aquí hay jóvenes, adolescentes, necesitamos enseñarles a sus hijos obediencia. Necesita usted enseñarle a sus hijos obediencia, porque la obediencia siempre va a traer ¿qué? La provisión de Dios. Y otro de los aspectos que enseña la historia, Génesis está en la historia, Génesis 22, versículo 25, la obediencia, o Dios te va a proveer, cuando tú conoces a este Dios proveedor, te da adoración, te lleva a adorar, porque le dice, iremos mi hijo y yo, ¿qué? Adorar al mundo. No solo Jehová provee obediencia, sino también es importante la adoración. Por eso dice la Escritura, y como lo dije ahorita, si alguno está triste, cante alabanza.
Y no importa la alabanza, que le guste cumbia, cumbia, ranchera, ranchera, cada quien su naquez, ¿verdad? Pero sí le ganas. Es que hay unos que están tremendos, pero bueno, cada quien. Pero alabanza es alabanza, la música es lo de menos. Lo importante es que dice la letra. Eso es lo vital, la letra. Entonces, provee, cuando tú confías en Dios, una de las cosas es provee adoración. Y la adoración cambia tu manera de pensar. Porque dice Abraham, capítulo 22, versículo, ¿qué les dije? 5, 22, 5. Dice, iremos el joven o el muchacho, mi hijo y yo, ¿qué? Adorar. Eso es una de las cosas que hace Dios. No solamente hay que proveer obediencia, sino también provee ¿qué? Adoración. Y la adoración es vital, mis hermanos. La adoración no es lo que hicimos ahorita, es parte de, es un estilo de vida. La adoración no solamente es a las 11 que empezamos y acabamos 11:30. Eso no es adoración, es un poquito, una pincelada. Realmente, mis hermanos, la adoración empieza desde el lunes y la concluimos, ¿a qué horas creen? A las 11:30. Porque hemos adorado toda la semana. El único que venimos a hacer, agradecerle y explotar y entregarle lo último a Dios. Para volver a empezar el lunes, adorarle. Con obediencia, con todo lo que usted quiera. Y otra historia que está ahí, la historia, algo que provee Dios, es fe. Este Jehová Jireh te provee obediencia, adoración y fe. Porque Abraham sabía a lo que iba. Y no dudó de Dios. Tanto que no dudó que dijo, vamos ahí y volvemos. Tanto que no dudó que dijo, este lugar es de Jehová, que es ¿qué? Mi proveedor. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros tendríamos esa capacidad de depender de Dios? Yo desde que tengo uso de razón y estoy madurando todos los años, antes de pandemia, ya unos 5 o 6 años, fíjense, apenas estoy madurando después de 46 años. Bueno, así Dios. Oigo que todos los años se viene una crisis y se viene esto, se viene el otro, y que el mundo va a colapsar y que va a pasar esto. ¿Y cómo está la gente? Nerviosa, temerosa. Y también, ¿quiénes están así? Los cristianos. No nos hagamos, mis hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco no hay que ser imprudentes, hay que medio ahorrar. Pero no nos conformamos a este mundo, sino confiamos que dependemos de quién? De Dios. ¿Quién te proveyó o quién nos proveyó, mis hermanos, en pandemia? Jehová quiere, el proveedor, el que lo sabe hacer. En pandemia nos dio fe, en pandemia nos hizo adorar más que nunca, porque no había otra más que qué, buscarle. Mis hermanos, tenemos a este Dios que proveedor. Este Dios proveedor, más que darnos cosas, nos quiere dar que aprendamos obediencia, adoración y fe. Otro nombre de Dios. ¿Les va gustando? Ok. Muy probable, no lo quiero profetizar, pero muy probable. Alguien se la va a ver difícil esta semana económicamente. Pero hoy está aprendiendo y está conociendo a quién, a Jehová, que le va a proveer. Confía en él. No vaya a pedir prestado, porque el que pide prestado te vuelve ¿qué? Esclavo. Si te vuelves esclavo, le rindes cuentas a esa persona, tu fuerza, tu identidad, todo está involucrado a poder pagar y te olvidas de Dios. Confíe en el Señor. Segundo, Sabaoth, Jehová Sabaoth. Este está interesante. ¿Es Jehová de qué? De los ejércitos. El Todopoderoso. Me gustó esta definición. El Dios comandante de las huestes celestes. Hay una película que me gusta a mí, la película de 300. Dios comandante de las huestes celestes. Una de las cosas, me gusta la película de 300, a mí me gusta la matadera. Yo sé que a lo mejor no es correcto, pero es una de las películas que me gusta mucho y porque ayuda para conocer un poquito la historia. Y me sé ciertos diálogos de la historia. Y una de las cosas interesantes habla y cuando describe a este personaje, ya sea Artajerjes, que está ahí, comandante de, y hay una frase ahí y me gusta.
Y cuando estaba estudiando esto, dije, si a hombre lo tenían como Dios, ahí se los digo. Si necesitan, levanten la mano porque después se hace el desorden santo. Sabaoth, Sabaoth. S de Sergio, A de Armando, B de bueno, A de Armando, O de Oscar, T de Tito, H de Olguín. ¿Listo? Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3, habla de esto, dice Jehová de los ejércitos. Cuando entendemos esto, mis hermanos, cambia nuestra perspectiva. Porque todo lo queremos hacer, ¿qué? A nuestra fuerza, a nuestra capacidad. Se nos olvida que pertenecemos a un ejército, pero se nos olvida que tenemos que al comandante y al general y al mero mero. ¿A poco no las relaciones son buenas? No voy a decir nombres porque se está grabando la prédica, ni voy a decir algunos códigos porque se está grabando la prédica. Pero, ¿se acuerdan que hubo un tiempo que estuvimos con la policía compartiendo? Y eso ayudó y te da relaciones. Entonces, de esas relaciones, pues una de esas tuvimos que ir a presentar reporte al comandante de la policía, al secretario de seguridad. Entrar a su oficina y todo. Y dijo, así nada más, aquí está esto. Cuando lleguen, así digan. Y así, como dijimos, como nos dijo, las puertas se abrieron, mis hermanos. Acceso. Y dijo, cuando necesiten algo, se vean en dificultades. Pastores, y va nomás otro pastor, nada más, en dificultades, pero que no se anden portando mal. Porque también los pastores se portan mal. Es muy claro, son humanos. Yo digo, nada más no se van a andar portando mal. Pero si un día los llegan a detener o algo pasa, solamente digan eso. Se está grabando. Pues todo el mundo no lo diría. No. Y una de las cosas, mis hermanos, te da acceso. Y al conocer a este comandante, con solo decir esa palabra, la gente se pone, ¿qué? A tus órdenes. Y te da acceso. Si eso pasa, les he dicho, lo terrenal es un reflejo del cielo. Lógico que si tenemos al Dios de los ejércitos, ¿cuál es la clave para tener y pedir su ayuda? Mis hermanos, orar, hablar con Él, acceso directo. Y cuando estamos en una crisis, ¿qué es lo último que hacemos? Orar y hablar con Él. Decir, ya cuando ahora sí estamos, Señor, ahora sí, pueblocito mismo, ayúdame. Y ahí estamos pidiendo ayuda. Pero ¿qué es lo primero que hacemos en una crisis, en algo complicado? Si es de salud, ¿a dónde corremos? Al doctor. En lugar de pararme y decir, Señor, aquí estoy, toma control de mi cuerpo. Tú eres, ya vimos, ya hablamos de Rafa. No, no. Ah, ese que viene. Tú eres mi qué? Sabaoth. Tú eres el Dios de los ejércitos. ¿Cuántos de los que están aquí en sus trabajos a veces no tienen un enemigo ahí en el trabajo? Dice, Señor, te lo mando, te lo llevas. Pero haz algo con este hombre. Pídale al Señor de los ejércitos que tome control. Nomás dile, Señor, toma el control de esta persona. Porque hay personas, como la novela, ahora todos son cristianos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa novela? Yo no la vi, la verdad, pero nada más escuchaba, Telesa. Era mala, con la galleta del animalito, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Yo nada más oí eso de Telesa. Así hay gente malvada a nuestro alrededor que va a querer, ¿qué? Hacerte daño.
Pero tenemos de parte de quién? ¿A quién? A Jehová de los ejércitos. ¿Qué le podemos decir? Que es el comandante supremo, que él sencillamente con una orden, le puede decir a cualquiera de sus ángeles, ¿ve qué? Ayúdalo. Y no tiene que mandar muchos, con uno. Y se acabó. No es que vamos a adorar a los ángeles, están al servicio de Dios, pero por eso es el comandante supremo de las huestes celestes, y una de las cosas es el Jehová de los ejércitos. Vayamos a Isaías 54. No le quiero ganar ese a Pastere, pero a Pastere, Juan Mari. Isaías 54, porque ese es el que está aprendiendo Juan Mari. Isaías 54, versículo 15. ¿Lo tienen? Isaías 54, 15. Este está, cuando me dedico, mira, me está aprendiendo este, me gustó mucho. Está poderoso. Bueno, toda la Biblia es poderosa, pero vean lo que dice en cuanto a este Jehová Sabaoth. Si alguno conspirare, ¿qué dice? Hay alguien en el trabajo que está conspirando contra ti, que no quieres que estés en esa posición, porque no le ayudas a sus intereses. Y a veces está uno, no, pero es que ¿cómo me va a decir y cómo va a hablar eso de mí? ¿Qué les ha tocado? Que eso a veces somos así. ¿No? Pero mira, ¿con quién se no sabe con quién se mete? Y estamos hablando de nuestro apellido, ¿no? Si yo no soy un rostro, pero vea, mis hermanos, somos hijos de Dios, pero se nos olvida que pertenecemos y tenemos a Jehová Sabaoth. Si alguno conspirare contra ti, ¿qué dice? Lo hará sin mí. Es decir, sin la ayuda de Dios. Desde ahí ya está ¿qué? Declarada la derrota para esa perdida, para esa persona, y la victoria para quién. Diga, para mí. Sin miedo, diga, para mí. Ya está la victoria. Pero nosotros haciéndonos garras y cómo va a hablar de mí. No, ¿con qué autoridad tiene? Así la gente va a conspirar contra ti, va a decir cosas malas contra ti, pero ¿qué dice la escritura? ¿Lo va a hacer qué? Sin la autorización de Dios. Y ya se metió en problemas. No porque se metió contigo, se metió con su hijo. Las mamás, todas las mamás entienden esto, ¿verdad? A mí no importa que dicen todas las mamás, pero no con mi hijo. ¿A poco no, mamás? Imagínese ahora a Dios. O sea, te has metido también conmigo. Si te metes conmigo, es meterte conmigo. Y dice, el que contra ti conspirar, ¿qué dice? Delante de ti, ¿qué? La victoria ya está. Tú no te preocupes en hacer nada. Solamente haz tu trabajo correctamente. Y sola esa persona será avergonzada. Automáticamente. Y va a decir, ¿cómo le hago? ¿Tienes a quién? A Jehová, que es Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y en otro, Jehová Rafa. ¿Vamos bien, mis hermanos? ¿Cuál es el primero que les dije? Jiré, que es Dios proveedor o Dios proveerá. Segundo, ¿cuál les dije? Sabaoth, que quiere decir Dios de los ejércitos. Ahí la llevamos. Cuando les pregunten a sus hijos, ¿por qué les enseñó el pastor esto? Rafa, sanador. Antes de brincar a Rafa, el Sabaoth, reconoce esto, está en tus batallas y es el que te da tus victorias. No peleas solo. No peleas solo. Jamás. No peleas solo. Aquí en esta iglesia tenemos muchas mamás que no vienen su esposo o no están con su esposo. No andan llorando. Vienen a Dios de su lado. ¿Qué más quieren? Te quitaron al estorbo de encima. No se los quitó. Pobrecitas de las que todavía lo tienen, pobre Juan Mario, te va a aguantar, ni modo. Pero ahora usted tiene a quién. Al menos, al comandante directo, dígale, aquí quiere uno de carne y hueso. Nomás estorba, condenado.
Les estoy ayudando, mujeres, ni a mí, qué bárbaras. Qué bárbaras. Pero no lloren, mis hermanas. ¿Tienen de su lado a quién? A Jehová de los ejércitos, que está en sus batallas y que pelea sus victorias. Y les da sus victorias. Vamos, Jehová Rafa, que es Jehová sana. Qué maravilloso. ¿Creemos en la ciencia, mis hermanos? Sí, aquí tenemos al pastor, a dos pastores que son doctores. Y los buscamos y los explotamos, ¿verdad? Pero ellos con amor nos atienden siempre. No es mala la ciencia. Y siempre que voy con el doctor, siempre es algo ministrado. Ya el medicamento y lo otro es. Pero una de las cosas, mis hermanos, antes de correr con los doctores, hay que poner las cosas en la mano de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, somos bien fatalistas? Ya nada más algo nos duele raro y extraño que dice uno. Tengo cáncer, ya estoy muy bien. ¿Se entiende? Una de las cosas interesantes, a veces uno hace ejercicio que no está acostumbrado y te duelen cosas del cuerpo que dices, ¿cómo existen esas? He estado haciendo porque, pues últimamente la cintura, lógico que por delgado no, ¿verdad? Y unos estiramientos, ¿qué hago? Empezar a hacerlos. Y tengo 2 semanas, así toda esta parte, que me duele de la espalda acá. Que voy a hablarle al doctor, se me hace que la gordura me va a infartar, un dolor al corazón. Ya está uno haciéndose ideas de qué, de lo que no es. Porque no confiamos en este Dios que sanador, en este Dios Rafa. Y esta es una de las cosas. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 15:26. Le dice al pueblo, no tendrás que las enfermedades y siguen mis pactos que tuviste en Egipto, porque yo soy Jehová tú sanador, Jehová Rafa. Hay muchos de los que estamos aquí como amamos las enfermedades. Vean, amamos más la enfermedad que al Dios sanador. Y yo sé, me he topado con gente así. Me dice, es que como usted no tiene lo que yo tengo, por eso lo dice. Gracias a Dios. Pero tengo otras cosas. Igual que usted me enfermo, pero tengo que confiar en qué? En este Dios que es sanador. Así de sencillo. Y a lo mejor muchas veces yo no se lo he enseñado a mis hijas, pero les conté que mi descendencia, soy 4ª generación de pastor. Y él indagando ahí el asunto, platiqué con una de las últimas hermanas de mi papá, de mi abuelo, que acaba de fallecer el año pasado, la última. Y hablando con ella, ya una persona grande de 80 años o un poquito más, la tía Raquel, dije, oiga tía, ¿cuál fue su experiencia con el abuelo? ¿Qué vivió usted? Y me sorprendió esto que me dijo, mijo, mientras estuve en casa de papá, nunca fuimos al doctor. Nos sentíamos mal y le decíamos, papá, estamos mal. Lo único que hacía papá era orar por nosotros y éramos sanados. Dice, hasta que me casé, el estorbo como siempre, hasta que me casé, empecé a ir al doctor. Ya estamos muerto mi tío, que aparte hermano y la predica, mira este colegio mi tío. Pero hasta que me casé, empecé a ir al doctor. Mis hermanos, enseñémosle a nuestros hijos a quién corre cuando estamos enfermos. Al Señor que sana lo físico y lo emocional y lo espiritual. Eso sana este Dios maravilloso. Y muchos hemos experimentado la sanidad física, pero muchos también hemos experimentado la sanidad espiritual, pero muchos no han experimentado la sanidad emocional. Podemos ser cristianos, pero traemos unas heridas, mis hermanos, y amarguras terribles que no me permite servir dentro de la iglesia. Y que vengo acarreando de generación a generación y se las transmito a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Porque estoy viendo amargado.
Y muchos de nosotros necesitamos experimentar esa sanidad emocional. Y todo es porque alguien nos dijo algo que nos ofendió o nos lastimó. Pero también nosotros hemos lastimado. Porque tristemente todos respondemos desde nuestra herida. Y eso pasa. ¿Cuántos nos fuimos lastimados, mis hermanos, en la niñez? Por papá, por mamá, por un amigo, por un tío, por un maestro de la escuela. ¿Cuántos nos fuimos lastimados? Y ese es uno de los aspectos. Tenemos que sanar. Entréguele a Dios esa área. ¿Qué área emocional no lo deja crecer? Tiene amargura con su papá, con su mamá, con su hermano, con su primo, con un tío. A veces somos bien imprudentes, y decimos cosas que no teníamos que decir. Dice que se está grabando, si quiere lo edita, si no, no sirve para otras generaciones y para otros pastores. A veces somos, y lo digo por mí, torpes para regañar. Recuerdo una vez, me enojé con la chica, con Hans. No la conoces, no, pero Hans. Me hizo enojar, de esas que los hijos te hacen enojar. Que dan ganas de decir, ojalá fuera vato. Pero te frenas, pero dices cosas. Y tanto fue mi enojo que le dije, no eres mi hijo. Digo que sí, es mi hijo. Le dije, no eres mi hijo. Y eso la marcó y la lastimó. Veo, porque contamos la historia. Todo lo que tengo que experimentar con mi familia para que usted no lo pase. Y no hace mucho, 2 años, nos tuvimos que sentar. ¿Tienes 21? Como 2 años, a los 19, o casi a los 20, nos tuvimos que sentar. ¿Y qué crees que él fue lo primero que me dijo? Que no soy tú. ¿Qué hablas? ¿Acaso ni me regañaste? Tú dijiste que no era tú. Tuve que pedir perdón. Tuve que pedir perdón. Por todos. Y ella se imaginó lo que se había querido imaginar. Pero ¿quién provocó ese día? Dios su Padre. Y muchos de nosotros estamos lastimados emocionalmente. Y a veces te lo dije porque lo odiaba, algo así. Claro que no. Luego se agarraba la onda, ¿no? Y lo agarraba más. Pero así muchos de nosotros hemos sido lastimados. Y eso no nos permite disfrutar la iglesia. No nos permite disfrutar el matrimonio, no nos permite disfrutar a nuestros hijos. No nos permite disfrutar a nuestros padres. No nos permite hasta disfrutar de todo. Porque hay una herida. Y este Dios nos da. ¿Sabe qué? A veces, no, es, no que sea bueno, sí es bueno orar por una sanidad física. Pero más que una sanidad física, ¿sabe qué? Una sanidad emocional. Hay veces hay hijos que no honran a su padre porque están enamorados. ¿No? Les cuesta obedecer a papá y mamá. Porque algo hicieron. Queriendo, no queriendo, como dijo aquel filósofo. Como digo una cosa, dijo otra. Pero ofendieron a papá. Y les cuesta obedecer. Y llevan la vida fracaso tras fracaso tras fracaso. Tienes a tu Dios, Jehová Rafa, que no solamente sana lo físico y lo espiritual, sino también lo emocional. Y termino con Dios, Shalom. Cuando entendemos que es mi proveedor,
que es el Dios de los ejércitos, mi sanador, viene el Dios Shalom, Jehová de paz. Denota la ausencia total de conflicto y contienda. Tuve el privilegio de ir a Israel. Y una de las cosas, pero más que nos quiero, cuando saluden, saluden de la siguiente manera. Shalom, shalom, shalom. Riesgo. Implica muchas cosas. Implica el Dios Trino. Implica esa ausencia de conflicto. No solamente, mis hermanos, esta paz es integral, que viene con el Dios Rafa, de que necesitamos una operación de corazón espiritual, no físico, donde te abre el doctor y te limpia la arteria y todo ese rollo. No, de ese asunto donde tu corazón está lastimado y que no hay paz, que te acuestas y no puedes conciliar el sueño porque está la amargura, el dolor y la tristeza. En donde le das vueltas y vueltas ese pensamiento, esas acciones en tu cama. ¿Qué decisión tomaré? Y no puedes descansar. Y te levantas cansado. Porque hemos olvidado al Dios Shalom. Filipenses 4. 4, versículo 7. Aquí está el Dios Shalom. Y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Esa paz, si realmente tú y yo descansamos en esa paz, dice que sobrepasa todo entendimiento. Una de las cosas que quiere hacer Dios y te dice, yo soy tu Dios de paz, es con el siguiente objetivo de que tú descanses, porque a veces el hámster aquí, ¿cómo está? A vuelta y vuelta, queriendo resolver la situación, el conflicto, el problema, pero no tenemos la capacidad de podérselo entregar a este Dios de paz para que entonces la mente, ¿qué? Descanse. Y ahí estamos, atorados. Pero cuando descansamos en Dios, ¿qué dice? Y la paz que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento. Saber que Él es proveedor, que Él va a orar. Es especialista en hacer milagros. Lo hemos visto de Génesis. Al estéril darle hijos. A un pueblo esclavizado sacarlos y abrirles el mar rojo. A un leproso sanarlo. A una mujer con flujo de sangre salió poder de Él y la sanó. Es especialista en milagros. Lo vemos en la Biblia, pero pensamos que no puede obrar ¿qué? En mi vida. Pero este Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará dos cosas, el corazón y los pensamientos. Bien interesante. Necesitamos aprender a confiar en Dios para que nuestros pensamientos descansen en Dios. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis planes son muy diferentes a los planes de Dios, mucho más grandes que los que yo puedo imaginar. Porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que espera, dice que. ¿Qué dice Dios? Yo tengo pensamientos de qué. Entonces, cuando tú estás pensando y yo estoy pensando cosas malas, son pensamientos de Dios. Porque no estamos descansando. Y guardará qué? Nuestros corazones. Porque somos seres emocionales. Que no tenemos que regirnos bajo las emociones, pero a veces nos regimos bajo las emociones y eso es triste. Porque entonces andamos así en nuestra vida, bien emocionales. Y entonces, pero está aquí lo importante, la mente y el corazón se van a depositar y se van a guardar ¿en dónde? En una persona que dio tu vida por ti y por mí, que es en Cristo Jesús. Cuando aprendemos a depositarnos en Cristo, cambia. No solamente Dios quiere sanarnos, física, emocional y espiritual, pero también quiere darte esa paz que necesitas.
ese descanso que requieres. Que piensas que estás solo o solo en este mundo. Y Dios te ha puesto en una familia espiritual. Y todos tenemos un Padre llamado Jesucristo. Dice que ninguno de sus hijos mendigará pan. Ninguno. ¿Cuántos somos hijos de Dios? No se preocupe. Y que dice que todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Pero ya andamos haciendo algo bien. Yo puedo. Y capacidad. Yo sé. Es que así será. Y al último dejamos a Dios y por eso estamos en las situaciones que estamos. Porque nos hemos olvidado de este Dios Jireh, de este Dios Sabaoth, de este Dios Rafa y de este Dios Shalom, que te da la paz, que sobrepasa tu entendimiento. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Y hemos aprendido 4 nombres de Dios. ¿Te hace falta algo? Dígaselo. Es tu papá. Dile, Dios, tú sabes lo que necesito. A lo mejor estás pasando por una situación difícil en tu trabajo. Dile, tú eres mi Dios guerrero. Toma, ve enfrente de la batalla. Necesitas una sanidad del alma. Entrégale esa herida a Dios. Dios sabe cómo se llama esa herida. Esa era amargura, resentimiento, coraje. Y tiene nombre. Y tiene cara esa herida. Porque no la hizo una persona. Y dile, aquí estamos. Gracias, papá, por esta mañana y por conocerte más. Bendecimos tu nombre. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Shalom, nuestro Sabbath. Gracias. A ti la honra, a ti la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales para que estés al tanto de nuestras próximas actividades.